Historia de un alma. Audio 9. Continuación del capítulo 6. El viaje a Roma 1887. (5) Audiencia con León XIII. 6 días pasamos visitando las principales maravillas de Roma, y el 7º día vi la mayor de todas, León XIII. Deseaba que llegase aquel día y al mismo tiempo lo temía. De él dependía mi vocación, pues la respuesta que debía recibir de Monseñor no había llegado y había sabido, madre querida, por una carta tuya, que ya no estaba muy bien dispuesto en mi favor, así que mi única tabla de salvación era el permiso del Santo Padre. Pero para obtenerlo había que pedirlo. Tenía que atreverme a hablar al Papa delante de todo el mundo. Y simplemente el pensarlo me hacía temblar. Solo Dios sabe, y mi querida Celina, lo que sufrí antes de la audiencia. Nunca olvidaré cómo me acompañó ella en todas mis pruebas. Parecía como si mi vocación fuese la suya. Los sacerdotes de la peregrinación se dieron cuenta de cómo nos queríamos. Una noche estábamos en una reunión tan numerosa que faltaban sillas. Entonces Celina me sentó sobre sus rodillas y nos miramos con tanto cariño que un sacerdote exclamó: «¿Cómo se quieren? Esas 2 hermanas serán siempre inseparables». Sí, nos queríamos, pero nuestro cariño era tan puro y tan fuerte que el pensamiento de la separación no nos inquietaba, pues sabíamos que nada en el mundo, ni siquiera el océano, podría alejarnos una de la otra. Celina veía tranquila cómo mi barquilla se iba acercando a la ribera del Carmelo y se resignaba a quedarse en el mar tempestuoso del mundo todo el tiempo que Dios quisiera, segura de que un día también ella llegaría a la ribera, objeto de nuestros deseos. El domingo 20 de noviembre, vestidas según la etiqueta del Vaticano, es decir, de negro y con mantilla de encaje por tocado, y adornadas con una gran medalla de León XIII que colgaba de una cinta azul y blanca, hicimos nuestra entrada en el Vaticano, en la capilla del Sumo Pontífice. A las 8, nuestra emoción fue muy profunda a verle entrar para celebrar la Santa Misa. Tras bendecir a los numerosos peregrinos congregados a su alrededor, subió las gradas del altar y nos demostró con su piedad, digna del vicario de Jesús, que era verdaderamente el Santo Padre. Cuando Jesús bajó a las manos de su pontífice, mi corazón latió con fuerza y mi oración se hizo ardiente. Sin embargo, la confianza llenaba mi corazón. El Evangelio de ese día contenía estas palabras: «No temas, pequeño rebaño, porque mi Padre ha tenido a bien daros su reino». No temía. Esperaba que muy pronto sería mío el reino del Carmelo. No pensaba entonces en aquellas otras palabras de Jesús: «Yo os transmito el reino como me lo transmitió mi Padre a mí». Es decir, te reservo cruces y tribulaciones. Así te harás digna de poseer ese reino por el que suspiras. Si fue necesario que Cristo sufriera para entrar así en su gloria, si tú quieres tener un sitio a su lado, tendrás que beber el cáliz que él mismo bebió. Ese cáliz me lo presentó el Santo Padre, y mis lágrimas fueron a mezclarse con la amarga bebida que se me ofrecía. Después de la misa de acción de gracias que siguió a la de su santidad, comenzó la audiencia. León XIII estaba sentado en un gran sillón. Vestía simplemente una sotana blanca y una muceta del mismo color
y en la cabeza no llevaba más que un pequeño solideo. A su lado estaban de pie varios cardenales, arzobispos y obispos, pero yo solo los vi globalmente, pues mi atención estaba centrada en el Santo Padre. Íbamos desfilando procesionalmente ante él. Cada peregrino, cuando le llegaba su turno, se arrodillaba, besaba el pie y la mano de León XIII, recibía su bendición y 2 guardias nobles le tocaban, por ceremonia, indicando así que debía levantarse al peregrino, pues me explico tan mal que podría entenderse que era el Papa. Antes de entrar en el salón pontificio, yo estaba completamente decidida a hablar, pero sentí que mi valor flaqueaba cuando vi a la derecha del Santo Padre al señor Reveroni. Casi en aquel mismo instante nos dijeron de su parte que prohibía hablar a León XIII, pues la audiencia se estaba prolongando demasiado. Yo me volví hacia mi Celina querida para conocer su opinión. «Habla», me dijo. Un momento después estaba yo a los pies del Santo Padre. Después de besarle la sandalia, me presentó la mano, pero en lugar de besarla, junté las mías y elevando hacia su rostro mis ojos bañados en lágrimas, exclamé: «Santísimo Padre, tengo que pediros una gracia muy grande». Entonces el sumo pontífice inclinó hacia mí su cabeza, de manera que mi rostro casi tocaba el suyo, y vi sus ojos negros y profundos que se fijaban en mí y parecían querer penetrarme hasta el fondo del alma. «Santísimo Padre, en honor de vuestras bodas de oro, permitidme entrar en el Carmelo a los 15 años». Sin duda, la emoción hacía temblar mi voz, por lo que el Santo Padre, volviéndose hacia el señor Reveroni, que me miraba asombrado y disgustado, le dijo: «No comprendo bien». Si Dios lo hubiera permitido, le habría sido fácil al señor Reveroni alcanzarme lo que deseaba, pero Dios quería darme cruz y no consuelo. «Santísimo Padre», respondió el vicario general, «se trata de una niña que desea entrar en el Carmelo a los 15 años, pero los superiores están en estos momentos estudiando la cuestión». «Bueno, hija mía», respondió el Santo Padre mirándome bondadosamente, «haz lo que te digan los superiores». Entonces, apoyando mis manos en sus rodillas, hice un último intento y le dije con voz suplicante: «Sí, Santísimo Padre, pero si usted dijese que sí, todo el mundo estaría de acuerdo». Me miró fijamente y pronunció estas palabras recalcando cada sílaba: «Vamos, vamos, entrará si Dios lo quiere». Y su acento tenía un no sé qué de tan penetrante y convincente que aún me parece estar oyéndole. Animada por la bondad del Santo Padre, quise seguir hablando, pero los 2 guardias nobles me tocaron cortésmente para que me levantase, y viendo que con eso no bastaba, me cogieron por los brazos y el señor Reveroni les ayudó a levantarme, pues seguía con las manos juntas apoyadas en las rodillas del Santo Padre y tuvieron que arrancarme de sus pies a viva fuerza. Mientras me quitaban de en medio de esa manera, el Santo Padre acercó su mano a mis labios y después la levantó para bendecirme. Entonces los ojos se me llenaron de lágrimas y el señor Reveroni pudo contemplar al menos tantos diamantes como había visto en Bayeux. Los 2 guardias nobles me llevaron en volandas, por así decirlo, hasta la puerta, donde un tercero me dio una medalla de León XIII. Celina, que iba detrás de mí, acababa de ser testigo de la escena que acababa de ocurrir. Casi tan emocionada como yo, tuvo no obstante valor para pedir al Santo Padre una bendición para el Carmelo. El señor Reveroni, con voz malhumorada, respondió: «El Carmelo ya está bendecido». Y el Santo Padre contestó con ternura:
Sí, ya está bendecido. Papá se había acercado a los pies de León XIII antes que nosotras, con los caballeros. El señor Reveroni había estado con él encantador, presentándolo como el padre de 2 carmelitas. El Santo Padre, como muestra de especial benevolencia, posó su mano sobre la cabeza venerable de mi querido rey, como marcándole con un sello misterioso en nombre de aquel de quien era verdadero representante. Ahora que este padre de 4 carmelitas está en el cielo, ya no es la mano del pontífice la que reposa sobre su frente, profetizándole el martirio. Es la mano del esposo de las vírgenes, la del Rey de la Gloria, la que hace resplandecer la cabeza de su fiel servidor. Y ya nunca esa mano adorada dejará de apoyarse en la frente que ella misma ha glorificado. Mi papá querido se llevó un disgusto muy grande cuando, al salir de la audiencia, me encontró deshecha en lágrimas e hizo todo lo posible para consolarme, pero en vano. En el fondo del corazón yo sentía una gran paz, puesto que había hecho absolutamente todo lo que estaba en mis manos para responder a lo que Dios pedía de mí. Pero esa paz estaba en el fondo, mientras la amargura inundaba mi alma, pues Jesús callaba. Parecía estar ausente. Nada me revelaba su presencia. Tampoco aquel día el sol se atrevió a brillar, y el hermoso cielo de Italia, cargado de oscuros nubarrones, no cesó de llorar conmigo. Todo había terminado. El viaje no tenía ya el menor atractivo para mí, pues su objetivo había fracasado. Sin embargo, las últimas palabras del Santo Padre deberían haberme consolado. ¿No eran en realidad una verdadera profecía? A pesar de todos los obstáculos, se realizó lo que Dios quiso. No permitió a las criaturas hacer lo que ellas querían, sino lo que quería Él. Desde hacía algún tiempo me había ofrecido al niño Jesús para ser su juguetito. Le había dicho que no me tratase como a uno de esos juguetes caros que los niños se contentan con mirar sin atreverse a tocarlos, sino como a una pelotita sin valor que pudiera tirar al suelo o golpear con el pie o agujerear o dejarla en un rincón o bien, si le apetecía, estrecharla contra su corazón. En una palabra, quería divertir al niño Jesús, agradarle, entregarme a sus caprichos infantiles. Y él había escuchado mi oración. En Roma, Jesús agujereó su juguetito. Quería ver lo que había dentro. Y luego, una vez lo vio, satisfecho de su descubrimiento, dejó caer su pelotita y se quedó dormido. ¿Y qué hizo mientras dormía dulcemente? ¿Y qué fue de la pelotita abandonada? Jesús soñó que seguía divirtiéndose con su juguete, tirándolo y cogiéndolo una y otra vez, y luego que después de haberlo echado a rodar muy lejos, lo estrechaba contra su corazón sin dejarlo alejarse ya nunca más de su manita. Imagínate, madre querida, lo triste que se sentiría la pelotita al verse tirada por el suelo. Sin embargo, no dejé de esperar contra toda esperanza. Unos días después de la audiencia con el Santo Padre, papá fue a visitar al hermano Simeón y encontró allí al señor Reveroni, que se mostró muy amable. Papá le reprochó jovialmente que no me hubiese ayudado en mi difícil empresa, y luego le contó la historia de su reina al hermano Simeón. El venerable anciano escuchó su relato con gran interés, tomó incluso algunas notas y dijo emocionado: «Estas cosas no se ven en Italia». Creo que aquella entrevista causó muy buena impresión al señor Reveroni, que a partir de entonces no dejó de darme muestras de que por fin estaba convencido de mi vocación.
Capítulo 6. Nápoles, Asís, regreso a Francia. Al día siguiente de la memorable jornada, tuvimos que salir de madrugada para Nápoles y Pompeya. El Vesubio, en nuestro honor, no dejó de meter ruido en todo el día, dejando escapar entre sus cañonazos una espesa columna de humo. Las huellas que ha dejado en las ruinas de Pompeya son horribles y muestran el poder de Dios, que mira a la tierra y la hace temblar, toca los montes y humean. Me hubiera gustado pasearme sola por entre las ruinas y meditar en la fragilidad de las realidades humanas, pero la cantidad de viajeros quitaba a la ciudad destruida buena parte de su melancólico encanto. En Nápoles fue todo lo contrario. La gran cantidad de coches de 2 caballos hizo que resultara espléndido nuestro paseo al monasterio de San Martín, situado en la cima de una alta colina que dominaba toda la ciudad. Lamentablemente, los caballos que nos conducían se desbocaban a cada paso y más de una vez creí llegada mi última hora. Por más que el cochero repetía continuamente la palabra mágica de los conductores italianos «a pipò, los pobres caballos estaban empeñados en volcar el coche. Por fin, gracias a la protección de nuestros ángeles de la guarda, llegamos a nuestro magnífico hotel. A lo largo de nuestro viaje nos alojamos en hoteles principescos. Nunca antes me había visto rodeada de tanto lujo, y aquí sí que cabe decir que la riqueza no hace la felicidad, pues yo me habría sentido mucho más feliz bajo un techo de paja con la esperanza del Carmelo que entre artesonados de oro, escaleras de mármol blanco y tapices de seda con amargura en el corazón. Comprendí bien que la alegría no se halla en las cosas que nos rodean, sino en lo más íntimo de nuestra alma. Se la puede poseer lo mismo en una prisión que en un palacio. La prueba está en que yo soy más feliz en el Carmelo, aun en medio de mis sufrimientos interiores y exteriores, que entonces en el mundo, rodeada de las comodidades de la vida y, sobre todo, de la ternura del hogar paterno. Llevaba el alma sumida en la tristeza. Sin embargo, exteriormente era la misma, pues creía que nadie conocía la petición que había hecho al Santo Padre. Pronto me convencí de lo contrario. Habiéndome quedado sola con Celina en el vagón, los demás peregrinos habían bajado a la cantina de la estación, aprovechando unos pocos minutos de parada. Vi que el señor Legoux, vicario general de Coutances, abría la puerta y mirándome me decía sonriendo: «¿Cómo está nuestra pequeña Carmelita?». Entonces comprendí que toda la peregrinación conocía mi secreto. Gracias a Dios nadie me habló sobre ello, pero por la simpatía con que me miraban me di cuenta de que mi petición no les había producido mala impresión, sino todo lo contrario. En la pequeña ciudad de Asís tuve la ocasión de subir al coche del señor Reverony, un honor que no le fue concedido a ninguna dama durante todo el viaje. Te cuento cómo conseguí ese privilegio. Después de visitar los lugares impregnados por el aroma de las virtudes de San Francisco y Santa Clara, terminamos en el monasterio de Santa Inés, hermana de Santa Clara. Yo había estado contemplando a mis anchas la cabeza de la santa, y cuando me retiraba, una de las últimas, me di cuenta de que había perdido el cinturón. Lo busqué en medio de la muchedumbre. Un sacerdote se compadeció de mí y me ayudó. Pero después de habérmelo encontrado, le vi alejarse y yo me quedé sola buscando, pues aunque tenía el cinturón, no me lo podía poner, pues faltaba la hebilla. Por fin la vi brillar en un rincón. Cogerla y ajustarla al cinturón no me llevó mucho tiempo, pero todo el trabajo anterior sí que me lo había llevado.
así que me quedé de una pieza al ver que estaba sola al salir de la iglesia. Todos los coches, y eran muchos, habían desaparecido, excepto el del señor Reveroni. ¿Qué decisión tomar? ¿Echar a correr detrás de los coches que ya no se veían, exponiéndome a perder el tren, con la consiguiente preocupación de mi querido papá, o bien pedir un sitio en la calesa del señor Reveroni? Me decidí por esta última solución. Con la mayor amabilidad y lo menos apurada que pude, a pesar de mi apuro, le expuse mi crítica situación y lo puse al mismo en un apuro, pues su coche iba lleno de los más distinguidos caballeros de la peregrinación. Imposible encontrar una plaza libre. Pero un caballero muy galante se apresuró a bajar, me hizo ocupar su asiento y se puso él modestamente al lado del cochero. Parecía una ardilla atrapada en un cepo, y estaba muy lejos de encontrarme a gusto, rodeada de todos aquellos personajes ilustres, y sobre todo del más temible de todos ellos, frente al cual iba sentada. Sin embargo, estuvo muy amable conmigo, interrumpiendo de vez en cuando su conversación con los caballeros para hablarme del Carmelo. Antes de llegar a la estación, todos aquellos grandes personajes sacaron sus grandes monederos para dar una propina al cochero, que ya estaba pagado. Yo hice lo mismo y saqué mi diminuto monedero, pero el señor Reveroni no me permitió sacar mis preciosas moneditas y prefirió dar él una grande de las suyas por los dos. En otra ocasión volví a encontrarme a su lado en el ómnibus. Estuvo más amable todavía y me prometió hacer todo lo que pudiera para que entrase en el Carmelo. Aunque estos breves encuentros pusieron un poco de bálsamo en mis llagas, no pudieron evitar que el regreso fuese mucho menos placentero que la ida, pues ya no tenía la esperanza del Santo Padre. No encontraba ayuda alguna en la tierra, que me parecía un desierto agostado y sin agua. Solo en Dios tenía puesta mi esperanza. Acababa de conocer por experiencia que vale más recurrir a Él que a sus santos. La tristeza de mi alma no fue un obstáculo para que pusiese un gran interés en los santos lugares que visitábamos. En Florencia tuve la dicha de contemplar a Santa María Magdalena de Pacis, colocada en medio del coro de las carmelitas que nos abrieron la reja. Como no sabíamos que íbamos a disfrutar de tal privilegio y muchas personas deseaban hacer tocar sus rosarios en el sepulcro de la santa, no había nadie más que yo que pudiese pasar la mano por entre la reja que nos separaba de él. Por eso todos me traían sus rosarios y yo me sentía muy orgullosa de mi oficio. Siempre tenía que encontrar la forma de tocarlo todo. Así, en la iglesia de Santa Cruz de Jerusalén, en Roma, pudimos venerar varios fragmentos de la verdadera cruz, 2 espinas y uno de los sagrados clavos, encerrado en un magnífico relicario de oro labrado, pero sin cristal, por lo que, al venerar la sagrada reliquia, encontré la forma de pasar mi dedito por una de las aberturas del relicario y pude tocar el clavo que bañó la sangre de Jesús. La verdad es que era demasiado atrevida. Por suerte, Dios, que conoce el fondo de los corazones, sabe que mi intención era pura y que por nada del mundo hubiera querido desagradarle. Me portaba como él, como un niño que piensa que todo le está permitido y mira como suyos los tesoros de su padre. Todavía hoy sigo sin comprender por qué en Italia se excomulga tan fácilmente a las mujeres. A cada paso nos decían: «No entréis aquí, no entréis allá, que quedaréis excomulgadas». Pobres mujeres, qué despreciadas son. Sin embargo, ellas aman a Dios en número mucho mayor que los hombres, y durante la pasión de nuestro Señor las mujeres tuvieron más valor que los apóstoles,
pues desafiaron los insultos de los soldados y se atrevieron a enjugar la faz adorable de Jesús. Seguramente por eso Él permite que el desprecio sea su lote en la tierra, ya que lo escogió también para sí mismo. En el cielo demostrará claramente que sus pensamientos no son de los hombres, pues entonces los últimos serán los primeros. Más de una vez durante el viaje no tuve la paciencia de esperar al cielo para ser la primera. Un día que visitábamos un convento de padres carmelitas, no me conformé con seguir a los peregrinos por las galerías exteriores y me metí por los claustros interiores. De pronto vi a un anciano carmelita que desde lejos me hacía señas de que me alejase, pero yo, en vez de marcharme, me acerqué a él y, señalándole los cuadros del claustro, le di a entender por señas que eran bonitos. Él se dio cuenta por mis cabellos que caían sobre mi espalda y por mi aspecto juvenil que era una niña. Me sonrió con bondad y se alejó al ver que no tenía delante de él a una enemiga. Si hubiese podido hablarle en italiano, le habría dicho que era una futura carmelita, pero por culpa de los constructores de la Torre de Babel no pude hacerlo. Después de visitar también Pisa y Génova, volvimos a Francia. En el trayecto el panorama era magnífico. A veces bordeábamos el mar y la vía del tren pasaba tan cerca de él que me parecía que las olas iban a llegar hasta nosotros. Aquel espectáculo fue debido a una tempestad y era de noche, lo que hacía que la escena fuese aún más impresionante. Otras veces atravesábamos llanuras cubiertas de naranjos con su fruta ya madura, o de verdes olivos de escaso follaje, o de esbeltas palmeras. A la caída de la tarde veíamos los numerosos puertecitos de mar iluminarse con multitud de luces, mientras en el cielo empezaban a brillar las primeras estrellas. Y a la vista de todas aquellas cosas que yo miraba por primera y por última vez en mi vida, mi alma se llenaba de poesía. Pero las veía desvanecer sin la menor pena. Mi corazón aspiraba a otras maravillas. Había contemplado ya bastante las bellezas de la tierra y sólo las del cielo eran ya el objeto de mis deseos. Y para ofrecérselas a las almas, quería convertirme en prisionera. Siete. 3 meses de espera. Mas antes de abrirse ante mí las puertas de la bendita prisión por la que suspiraba, tenía aún que luchar y que sufrir. Lo presentía al volver a Francia. Sin embargo, mi confianza era tan grande que no perdí la esperanza de que me permitieran entrar en el Carmelo el 25 de diciembre. Apenas llegamos a Lisieux, nuestra primera visita fue para el Carmelo. ¡Qué encuentro aquel! Teníamos tantas cosas que decirnos después de un mes de separación, mes que me pareció larguísimo y en el que aprendí más que en muchos años. Qué dulce fue para mí, madre querida, volverte a ver y abrirte mi pobre alma herida, a ti que sabías comprenderme tan bien, a ti a quien bastaba una palabra o una mirada para adivinarlo todo. Me abandoné con entera confianza. Había hecho todo lo que dependía de mí, todo, hasta hablarle al Santo Padre, por lo que ya no sabía qué más tenía que hacer. Tú me dijiste que escribiese a Monseñor recordándole su promesa. Lo hice enseguida lo mejor que supe, pero en unos términos que a nuestro tío le parecieron demasiado ingenuos. Él rehizo la carta. Cuando yo iba a echarla al correo, recibí una tuya diciéndome que no escribiese, que esperase unos días más.
Obedecí enseguida, pues estaba segura de que esa era la mejor forma de no equivocarme. Por fin, 10 días antes de Navidad salió mi carta, plenamente convencida de que la respuesta no se haría esperar. Todas las mañanas iba a correos con papá después de misa, pensando encontrar allí el permiso para echarme a volar. Pero cada mañana me traía una nueva decepción, que sin embargo no hacía vacilar mi fe. Pedía a Jesús que rompiese mis ataduras, y las rompió, pero de una forma totalmente diferente a como yo esperaba. Llegó la fiesta de Navidad y Jesús no despertó. Dejó en el suelo a su pelotita sin echarle siquiera una mirada. Al ir a misa de gallo llevaba roto el corazón. Tenía tantas esperanzas de asistir a ella tras las rejas del Carmelo. Esta prueba fue muy dura para mi fe, pero aquel cuyo corazón vela mientras él duerme me hizo comprender que él obra auténticos milagros y cambia las montañas de lugar en favor de quienes tienen una fe como un grano de mostaza, pero que con sus íntimos, con su madre, él no hace milagros hasta haber probado su fe. ¿No dejó morir a Lázaro a pesar de que Marta y María le habían hecho saber que estaba enfermo? Y en las bodas de Caná, cuando la Virgen le pidió que ayudara a los anfitriones, ¿no le contestó que todavía no había llegado su hora? Pero después de la prueba, ¡qué recompensa! El agua se convierte en vino, Lázaro resucita. Así actuó Jesús con su Teresita. Después de haberla probado durante mucho tiempo, colmó todos los deseos de su corazón. Por la tarde de aquel radiante día de fiesta que yo pasé llorando, fui a visitar a las Carmelitas. Me llevé una gran sorpresa cuando, al abrir la reja, vi un precioso niño Jesús que tenía en la mano una pelota en la que estaba escrito mi nombre. Las Carmelitas, en lugar de Jesús, que era demasiado pequeño todavía para hablar, me cantaron una canción compuesta por mi madre querida. Cada una de sus palabras derramaba en mi alma un dulce consuelo. Jamás olvidaré aquella delicadeza del corazón maternal que siempre me colmó de los más exquisitos detalles de ternura. Después de dar las gracias, derramando dulces lágrimas, les conté la sorpresa que me había dado mi querida Celina al volver de la misa de gallo. En mi habitación, en medio de una preciosa jofaina, había encontrado un barquito que llevaba al niño Jesús dormido con una pelotita a su lado. En la blanca vela, Celina había escrito estas palabras: «Duermo, pero mi corazón vela», y en el barco esta sola palabra: «abandono». ¡Ay! Si Jesús no hablaba todavía a su pequeña prometida, si sus ojos divinos seguían cerrados, por lo menos se revelaba a ella por medio de otras almas que comprendían todas las delicadezas y todo el amor de su corazón. El primer día del año 1888, Jesús me hizo una vez más el regalo de su cruz. Pero esta vez la llevé yo sola, pues fue tanto más dolorosa cuanto menos la comprendía. Una carta de Paulina me comunicaba que la respuesta de Monseñor había llegado el 28, fiesta de los Santos Inocentes, pero que no me lo había hecho saber porque se había decidido que mi entrada no tuviera lugar hasta después de la Cuaresma. Al pensar en una espera tan larga, no pude contener las lágrimas. Esta prueba tuvo para mí un carácter muy particular. Veía mis ataduras rotas por parte del mundo, pero ahora era el Arca Santa la que negaba la entrada a la pobre palomita.
Convengo en que debí parecer poco razonable al no aceptar gozosa esos 3 meses de desierto. Pero creo también que esta prueba, aunque no lo pareciese, fue muy grande y me ayudó a crecer mucho en el abandono y en las demás virtudes. ¿Cómo transcurrieron estos 3 meses tan ricos en gracias para mi alma? Al principio me vino a la cabeza la idea de no molestarme en llevar una vida tan ordenada como solía, pero pronto comprendí el valor de aquel tiempo que se me concedía y decidí entregarme con más intensidad que nunca a una vida seria y mortificada. Cuando digo mortificada, no es para hacer creer que hiciera penitencias, pues nunca las he hecho. Lejos de parecerme a esas almas grandes que desde la niñez practicaron toda serie de mortificaciones, yo no sentía por ellas el menor atractivo. Esto se debía, sin duda, a mi flojedad, pues hubiera podido encontrar, como Celina, mis pequeños recursos para mortificarme. En vez de eso, siempre me dejé mecer entre algodones y cebar como un pajarito que no necesita hacer penitencia. Mis mortificaciones consistían en doblegar mi voluntad, siempre dispuesta a salirse con la suya, en callar cualquier palabra de réplica, en prestar pequeños servicios sin hacerlos valer, en no apoyar la espalda cuando estaba sentada, etcétera, etcétera. Con la práctica de estas naderías me fui preparando para ser la prometida de Jesús, y no sabría decir cuán dulces recuerdos me ha dejado esta espera. 3 meses se pasan muy pronto, y por fin llegó el momento tan ardientemente deseado. Fin del capítulo 6. Fin del audio 9 de Historia de un alma.